Un artista que combina en su pintura personajes de fantasía, elementos extraídos del terror, pero también de las publicaciones infantiles más tiernuchas que circulaban entre los años 30, 40, 50. Un lenguaje el suyo en el que convive lo pop con lo surreal y que ha gustado no solo en nuestro país, sino particularmente en Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de Víctor Castillo en la Edad Media en el arte. Quizás por su vinculación con la cultura popular y sus códigos es que Víctor Castillo experimentó cierta desconfianza, recelo de sus profesores en las escuelas de arte y del medio artístico. El hecho que le interesara el cómic, la ilustración y que trabajara desde ahí en el arte resultaba sospechoso en un medio que privilegiaba el arte conceptual y una pintura de raigambre manchística. Por esa razón va a emigrar finalmente del país, va a llegar a Barcelona, donde él va a encontrar una gran recepción y a partir de ahí va a desarrollar una serie de exposiciones que lo van a consagrar y darle finalmente un reconocimiento internacional que lo tiene hoy día exponiendo en muchas partes del mundo y por supuesto en Chile, representado por la Galería Isabel Croxatto. Contar historias fue la obligación de cualquier pintor desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, no importaba de qué tipo. Sin embargo, en el siglo XX, la modernidad va a decir que la pintura es una práctica autónoma. Lo que el pintor debe hacer es resaltar las características de su trabajo, de su oficio, el color, la materia, el soporte, básicamente. Esa idea de la pintura va a hacer que muchas veces aquellos artistas que pintan acercándose a esa antigua retórica de la historia, del contar algo, sean vistos con sospecha. Es lo que pasó con Víctor Castillo. Sin embargo, él siguió adelante y ha tomado como fuentes de su trabajo, por una parte, el surrealismo y por otra, la cultura popular, en un cruce que practican muchos artistas que se llama surrealismo pop. Es a esa vertiente a la que pertenece su trabajo y es desde ahí que debemos verlo, entenderlo y, si ustedes quieren, juzgarlo. Podríamos ponerle el título de una película a lo que pasa con las pinturas de Víctor Castillo. Inocencia interrumpida. Si ustedes empiezan a revisar la vasta producción que él viene haciendo hace unas décadas, se van a encontrar con muchos niños. Niños que han sido sacados de contextos visuales muy específicos, ilustraciones de libros, de revistas que mostraban justamente la inocencia de la infancia vinculada muchas veces a cuestiones de carácter religioso o pedagógico. Es en ese contexto donde aparece una perversión en que los niños de inocentes se vuelven villanos, perversos, no para referirse específicamente a su psicología o a la naturaleza profunda de la infancia, sino más bien para mostrar cómo ese universo idílico que fue imaginado por los adultos ha entrado en crisis. Y esa crisis es la que se pone de manifiesto en estos trabajos en los que se juega permanentemente con unos códigos visuales que se desplegaron tanto en las publicaciones impresas que constituyeron el imaginario de la infancia hasta los años 70, como en el cine animado de esas épocas. La historia de la pintura, particularmente el barroco, el cine de animación y desde luego los libros ilustrados y las revistas son las fuentes más significativas para entender el trabajo de Víctor Castillo. Es decir, tomando ese tipo de referentes, él construye sus imágenes, no salen de la nada. Y son esos justamente los que le permiten crear las imágenes que conocemos. En el caso del cine de animación, el mundo disneyano es clave. Pluto, Mickey, aparecen de una forma u otra en las distintas pinturas y dibujos del artista. Pero en el ámbito de las revistas y libros tenemos que considerar una publicación como referente nacional muy destacado. Me refiero al Peneca. El Peneca, ilustrado por Mario Silva Osa, Coré, es una publicación clave.
La mano de Coré fue dándole vida a estas portadas, incluyendo referencias que iban desde la Edad Media hasta los cuentos y novelas de fantasía y de acción. Es ese imaginario el que le permite a nuestro artista tomar elementos tanto de la ambientación, el color y por supuesto los personajes que van a aparecer transformados, deformados incluso por el artista en su vasta producción pictórica. Víctor Castillo pertenece a una corriente que se ha llamado surrealismo pop. Es la confluencia no solo de esos dos elementos literalmente, lo pop y lo surreal, sino particularmente de una sensibilidad frente a la cultura popular muy especial. Una sensibilidad en la que se cruza, por una parte, todo el universo mediático. Vemos muchas veces referencia a la historia del cine, ¿cierto? Por ahí aparecen unos personajes de Stanley Kubrick. Vemos mucho, pero muchísimos elementos del cine de animación y todo lo referido a ciertas prácticas que tienen que ver con la cultura popular, llamemos cotidiana, el tatuaje, hoy día tan en boga, hace unos años todavía era algo underground. Ese y otros elementos aparecen de una forma u otra en su lenguaje y en el de otros artistas que practican este tipo de arte. Cierto misterio, cierto humor negro es algo que confluye en esta cocina y que finalmente se traduce en las obras que conocemos. Fantasía, crítica social y un despliegue de recursos pictóricos muy interesantes que tiene que ver con la cultura popular es lo que nos entrega la obra de Víctor Castillo, un artista que está continuamente explorando nuevos territorios dentro del gran espacio que abarca su obra. Lo vimos en la Edad Media, en el arte.